Puedes imaginar a una mujer con 5 hijos siendo obligada a aceptar una choza destruida en lo alto de un cerro como si eso fuera un regalo. Ahora imagina a esa misma mujer empujando la puerta y dándose cuenta en ese instante de que había algo extraño allí dentro, algo que no debería existir, algo que nadie mencionó. Ninguna madre espera oír un sonido proveniente de un lugar completamente vacío, mucho menos un sonido que se repite y parece llamar la atención a propósito. Parece increíble, pero esta historia ocurrió. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete, porque lo que aquella mujer encontró dentro de la choza te va a sorprender mucho más de lo que imaginas. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Prepárate, esto es solo el comienzo. La lluvia caía fuerte aquella tarde de mayo de 1847 en São Miguel do Cerrado, una pequeña villa perdida entre las montañas, transformando las calles de tierra en ríos de lodo espeso y frío que parecían querer tragarse los tobillos de quien se atreviera a caminar. Madalena Ferreira da Silva observaba el agua golpear contra el vidrio sucio de la pequeña alcoba que compartía con sus 2 hijos, sintiendo que esa tormenta externa no era más que un reflejo pálido de la tempestad que llevaba por dentro desde hacía 3 meses. A sus 34 años, la viudez no le había traído el luto digno de las matronas respetadas, sino la miseria cruda de quien pierde el techo y el suelo al mismo tiempo. Su marido, Vicente, se había ido llevado por la fiebre amarilla, dejándola sin un centavo y a merced de una caridad familiar que tenía el sabor amargo de la ceniza y la humillación constante. El aire dentro de la casa de su cuñada Eduarda era denso, cargado de un silencio hostil que pesaba más que los gritos, donde cada bocado de pan que sus hijos, Juan y Clara, se llevaban a la boca, parecía ser contabilizado con una mirada de reproche. Madalena se había convertido en una sombra en esa casa ajena, lavando ropa hasta que sus nudillos sangraban y remendando camisas viejas bajo la luz tenue de una vela prestada, todo para justificar el espacio que ocupaban sus cuerpos en aquel rincón húmedo. Aquella mañana, el sonido de los pasos de Eduarda resonó en el pasillo como martillazos, trayendo consigo no solo el olor a café recién hecho que Madalena no se atrevía a pedir, sino algo que cambiaría el curso de su desgracia. Un sobre de papel amarillento, sellado con lacre rojo, que la mujer sostenía con la punta de los dedos como si fuera un objeto contaminado por la peste. «¿Qué es para ti? Llegó ayer al notario», dijo Eduarda con esa voz afilada que siempre parecía esconder un veneno sutil, arrojando el sobre la mesa de madera rústica sin disimular su desdén. Madalena tomó el papel con las manos todavía húmedas por el agua del pozo, sintiendo la textura rugosa bajo sus yemas y el latido acelerado de su propio corazón, que ya se había acostumbrado a esperar solo malas noticias, cobros de deudas antiguas o amenazas de desalojo. Al romper el sello de cera, el aroma a tinta vieja y encierro se liberó, y sus ojos recorrieron las letras elegantes y formales que la citaban con urgencia al despacho del notario Joaquim Bento Ribeiro para la lectura del testamento del finado Tobías Ferreira de Mendonça, un tío abuelo de su esposo al que apenas recordaba como una figura borrosa y solitaria. La mención del nombre de Tobías provocó una risa seca y cruel en Eduarda, quien se había quedado parada en el umbral de la puerta esperando ver la decepción en el rostro de la viuda. «Ese viejo loco no tenía dónde caerse muerto», sentenció la cuñada, cruzándose de brazos con una satisfacción maliciosa. Vivía como un animal en esa tapera maldita cerca del río, un lugar al que ni los perros se acercan si no es para aullar a la muerte. Madalena ignoró el comentario, aunque un escalofrío le recorrió la espalda al recordar las historias que los ancianos del pueblo contaban en susurros sobre aquella propiedad, desapariciones, gritos nocturnos y una tierra que supuestamente rechazaba a los vivos. Pero la necesidad tiene una forma muy particular de silenciar al miedo cuando el hambre de los hijos aprieta el estómago. 2 días después, bajo un cielo plomizo que amenazaba con volver a romperse en lluvia, Madalena se puso su único vestido negro decente,
Alisó el cabello de João y Clara con agua de lavanda para disimular la pobreza y caminó hacia el centro de la villa con la barbilla en alto. El despacho del notario olía a tabaco rancio y a polvo acumulado durante décadas, un mausoleo de papeles donde se decidían los destinos de los vivos mediante las palabras de los muertos. Al entrar, notó las miradas de reojo de otros parientes lejanos de Vicente, primos y sobrinos que nunca le habían ofrecido ni un vaso de agua, pero que ahora estaban allí, movidos por esa codicia instintiva que despierta la muerte de un solitario, esperando que el viejo Tobías hubiera dejado alguna olla de monedas de oro escondida bajo el colchón. El notario, un hombre bajo de anteojos redondos que reflejaban la luz de la lámpara de aceite, carraspeó para pedir silencio y desenrolló el documento con una lentitud teatral que tensó los nervios de todos los presentes. La lectura fue breve y brutalmente clara. Tobías, en pleno uso de sus facultades, declaraba no poseer bienes muebles de valor, ordenando que sus escasas pertenencias personales fueran repartidas entre los pobres de la parroquia. Un murmullo de decepción recorrió la sala como un viento frío, y varios de los presentes comenzaron a levantarse, indignados por haber perdido el tiempo por un viejo que no tenía nada que ofrecer. Sin embargo, el notario alzó una mano huesuda, deteniendo el éxodo, y clavó sus ojos directamente en Madalena, que permanecía sentada en la última fila, apretando las manos de sus hijos. En cuanto a la propiedad donde resido, leyó el notario con voz monótona pero firme, localizada al margen del río Verde, cerca de la antigua mina desactivada, la dejo en su totalidad a Madalena Ferreira da Silva, viuda de mi sobrino nieto Vicente. El silencio que siguió fue absoluto, pesado como una lápida, roto solo por la respiración entrecortada de Madalena y el crujido de la silla de uno de los primos, Armando, quien soltó una carcajada nerviosa y burlona. ¿La tapera?, exclamó Armando con desprecio, mirando a Madalena como si le hubieran entregado una condena en lugar de una herencia. Ese lugar es una ruina, está maldito, nadie en su sano juicio aceptaría cargar con ese pedazo de tierra muerta donde solo hay fantasmas y desgracia. Madalena sintió el peso de todas las miradas sobre ella, una mezcla de lástima y alivio por no haber sido los elegidos para tal carga, pero en su mente la palabra casa resonaba con una fuerza que ellos no podían comprender. No le importaba si las paredes se caían a pedazos o si el techo tenía goteras. Le importaba que tenía 4 paredes que serían suyas, un lugar donde Eduarda no podría entrar para humillarla, un refugio donde sus hijos no tendrían que pedir permiso para existir. «Acepto», dijo Madalena, y su voz salió más firme de lo que ella misma esperaba, cortando el aire viciado de la oficina y borrando la sonrisa burlona de Armando. El notario asintió gravemente, como si entendiera que esa decisión no era un acto de avaricia, sino de pura y desesperada supervivencia. Al salir del notario con las llaves oxidadas en la mano, un manojo de hierro pesado y frío que olía a metal antiguo, Madalena sintió una extraña mezcla de vértigo y determinación. La prima Herminia, una mujer mayor y supersticiosa, la detuvo en la puerta, agarrándola del brazo con fuerza y susurrándole al oído con ojos desorbitados. «No vayas allá, muchacha. Ese lugar tiene sangre en los cimientos. Dicen que el viejo Tobías hablaba con sombras y que la tierra se traga a la gente, y...» Madalena se soltó suavemente del agarre, miró a sus hijos que la observaban con esa confianza ciega que solo tienen los niños que creen que su madre es invencible, y respondió en voz baja. «El único miedo que tengo, Herminia, es no tener dónde dormir esta noche. Los muertos no hacen daño, son los vivos los que me preocupan». El camino hacia la propiedad era largo y serpenteante, alejándose de la seguridad de la villa y adentrándose en una vegetación que se volvía cada vez más salvaje y opresiva a medida que avanzaban. El camino real se transformó en un sendero cubierto de maleza, donde los árboles entrelazaban sus ramas sobre sus cabezas, formando un túnel oscuro que apenas dejaba pasar la luz del sol de la tarde. El sonido del río Verde comenzó a escucharse a lo lejos.
un rugido constante y profundo que parecía advertirles que estaban entrando en un territorio olvidado por Dios y por los hombres. Y allí, al final de la senda, donde la civilización parecía rendirse ante la fuerza bruta de la naturaleza, apareció la silueta torcida y oscura de la tapera, alzándose como un esqueleto de madera negra contra el cielo gris, esperando en silencio a su nueva dueña. La construcción se alzaba ante ellos como una bestia herida que se niega a morir. Un amasijo de madera oscura y remendada, con tablas de diferentes tamaños, que parecían cicatrices sobre una piel curtida por el sol y la lluvia. El techo de paja estaba agujereado en varios puntos, dejando ver el esqueleto de las vigas como costillas expuestas, y las ventanas sin cristales eran cuencas vacías y negras que parecían observar a los recién llegados con una indiferencia milenaria. No había bienvenida en aquel lugar, solo un aire de desolación absoluta que se pegaba a la ropa y a la piel. Alrededor, los restos de otras casas devoradas por el musgo sugerían que allí hubo vida alguna vez, una pequeña vecindad que había huido despavorida dejando que la selva reclamara lo que era suyo, borrando cualquier rastro de alegría o comunidad bajo un manto verde y asfixiante. Clara apretó la mano de su madre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, y su voz salió como un susurro tembloroso, preguntando si realmente debían entrar allí, mientras sus grandes ojos recorrían el patio invadido por hierbas que llegaban hasta la cintura. Madalena sintió el impulso primitivo de dar media vuelta y correr, de volver a la humillación segura de la casa de su cuñada, pero el orgullo y la desesperación le anclaron los pies en el barro del camino. «Es solo una casa vieja que necesita cariño», mintió con una suavidad que no sentía, tratando de inyectar coraje en sus hijos, aunque por dentro su propio estómago se revolvía con la certeza de que aquel lugar escondía secretos que no aparecían en ninguna escritura notarial. Juan, intentando ser el hombre de la casa a sus 12 años, dio el primer paso hacia el porche, haciendo crujir las tablas podridas bajo sus botas gastadas. La puerta principal colgaba de una única bisagra oxidada, y gimió con un sonido agudo y prolongado cuando Madalena la empujó, revelando un interior en penumbra que olía a encierro, a tierra húmeda y a ceniza fría de una hoguera apagada hace años. Entraron conteniendo la respiración, como quien profana una tumba, y la escasa luz que se filtraba por las grietas iluminó una escena desconcertante. La casa no estaba vacía, estaba detenida en el tiempo. Sobre una mesa tosca de madera había un plato con restos momificados de comida y una cuchara caída, como si el tío Tobías se hubiera levantado a mitad de una cena y nunca más hubiera regresado a terminarla. Un par de botas embarradas descansaban junto a la entrada y un abrigo de lana apolillado colgaba de un clavo en la pared, reteniendo aún la forma de los hombros de su dueño ausente. Aquel escenario de vida interrumpida era más aterrador que cualquier fantasma de sábana blanca, porque hablaba de una urgencia repentina, de algo que había sacado al viejo de su rutina o de la vida misma sin previo aviso. Madalena recorrió la sala principal con pasos cautelosos, pasando los dedos por el polvo grueso que cubría los escasos muebles, sintiendo la textura de la soledad que había impregnado cada rincón durante meses o quizás años. No había señales de lucha, ni manchas de sangre visibles, solo ese silencio sepulcral que parecía amplificado por el rugido lejano del río, un silencio que no era paz, sino espera. ¿Vivía aquí solo?, preguntó João tomando una pipa vieja que reposaba sobre la repisa de la ventana, y la pregunta quedó flotando en el aire viciado sin respuesta, porque nadie en la familia sabía realmente cómo había vivido ni cómo había muerto Tobías. Decidida a no dejarse vencer por la atmósfera opresiva, Madalena abrió las ventanas traseras para dejar entrar algo de aire y luz, pero lo que vio afuera no la tranquilizó en absoluto. El terreno descendía bruscamente hacia el río, cuyas aguas corrían marrones y violentas, chocando contra las piedras con una furia que hacía vibrar el suelo bajo la casa. Sin embargo, lo que capturó su atención no fue el agua, sino los árboles que bordeaban el límite del patio.
Sus troncos gruesos y antiguos estaban marcados con cortes profundos, cicatrices en la corteza que no parecían naturales ni accidentales. Eran patrones deliberados, símbolos toscos tallados con cuchillo o hacha que se repetían en varios troncos, formando una especie de barrera o advertencia que alguien había dejado allí con un propósito desconocido y perturbador. Se acercó a uno de los árboles y trazó con la yema del dedo el surco de una de las marcas, sintiendo la resina endurecida como una costra vieja sobre una herida abierta. ¿Qué había intentado comunicar Tobías? ¿O acaso no había sido él? La sensación de estar siendo observada desde la espesura del bosque al otro lado del río se hizo tan intensa que Madalena tuvo que girarse bruscamente, esperando ver a alguien escondido entre los helechos gigantes. Pero solo el viento movía las hojas. «Mamá, ven a ver esto». La voz de Juan la sacó de su trance. Proveniente del interior de uno de los cuartos traseros, un llamado urgente que no denotaba miedo, sino el asombro del descubrimiento. Madalena se sacudió la tierra de las manos y corrió hacia la casa, sintiendo que el sol comenzaba a bajar y que las sombras se alargaban como dedos negros buscando entrar por las ventanas. En el cuarto pequeño, que apenas tenía espacio para un catre desvencijado y un colchón de paja podrida, João estaba agachado en el suelo, señalando una tabla del piso que sobresalía ligeramente del resto, como un diente flojo en una boca de madera. «Estaba suelta cuando pisé», explicó el niño, y sin esperar permiso metió los dedos por la rendija y tiró hacia arriba. La tabla cedió con un gemido de madera seca, revelando un hueco oscuro y cuadrado, excavado directamente en la tierra compactada bajo los cimientos. No era un agujero de ratas, tenía bordes definidos, hecho por manos humanas, con la intención clara de ocultar algo que no debía ser encontrado por ojos curiosos ni por la luz del día. El corazón de Madalena comenzó a latir con fuerza contra sus costillas, anticipando el peligro o la salvación. Juan metió la mano en el agujero sin dudarlo, movido por esa curiosidad infantil que ignora las consecuencias, y sus dedos rozaron algo que no era tierra ni piedra. «Hay algo aquí, mamá», susurró, y con un esfuerzo sacó un objeto envuelto cuidadosamente en un paño encerado y grueso, atado con cordel de yute que se deshizo al primer contacto. No era oro, ni joyas, ni dinero, lo cual provocó una punzada inicial de decepción en Madalena, pero el peso del objeto sugería algo denso e importante. Al desenvolver las capas de tela protegida de la humedad, apareció un libro de tapas de cuero gastado y oscuro, con las esquinas dobladas por el uso constante y manchas de tinta o humedad en la cubierta. Madalena tomó el libro con reverencia, sintiendo la textura suave y aceitosa del cuero viejo, y lo abrió con cuidado bajo la luz menguante que entraba por la ventana. En la primera página, escrita con una caligrafía temblorosa pero decidida, se leía: «Diario de Tobías Ferreira de Mendonça, año de 1832». Pasó las hojas rápidamente, notando que al principio eran simples anotaciones sobre el clima, la cosecha o los gastos diarios, la vida aburrida de un ermitaño. Pero a medida que avanzaba hacia las fechas más recientes, la letra cambiaba, se volvía errática, apresurada, presionando el papel con tanta fuerza que en algunos puntos la pluma casi lo había rasgado. Las frases se acortaban, volviéndose urgentes y paranoicas, hablando de ruidos nocturnos y de verdades que no podían ser dichas en voz alta. Una entrada, fechada 10 años antes de su muerte, saltó a la vista de Madalena y le heló la sangre. «Hoy se cumplen 4 años desde que llegué a este lugar maldito. Acepté la herencia pensando que sería una bendición, pero estaba equivocado. No es una maldición lo que habita aquí, es algo peor. Es la codicia humana lo que envenena la tierra. Sé que hay algo escondido donde el río encuentra la tierra roja, y juro que voy a descubrirlo antes de que ellos vengan por mí». Madalena cerró el libro de golpe, sintiendo que las paredes de la tapera se cerraban sobre ella. Tierra roja. Codicia. Ellos. No estaba sola en esa herencia.
había heredado también el miedo de Tobías y un secreto que, según sus palabras, ya había matado antes y podría volver a hacerlo. «Tierra roja», murmuró Madalena repitiendo las palabras escritas en tinta descolorida, mientras sus ojos se desviaban instintivamente hacia la ventana, buscando en la orilla del río algún cambio en la coloración del suelo arcilloso. La frase resonaba en su cabeza no como una indicación geográfica, sino como una sentencia. Tobías no había estado loco, había estado asustado, consumido por una búsqueda solitaria que evidentemente le había costado la vida, o al menos la cordura en sus últimos días. Guardó el diario entre los pliegues de su falda, sintiendo su peso contra el muslo como si llevara una piedra caliente, y decidió no decir nada más a los niños por el momento. La ignorancia, pensó mientras veía a Clara jugar con un trozo de madera en el suelo sucio, a veces es el único escudo que una madre puede ofrecer contra un mundo que parece decidido a devorar a los débiles. La noche cayó sobre la tapera con una rapidez traicionera, envolviendo la estructura en una oscuridad tan densa que parecía tener peso físico, una negrura que se colaba por las grietas de las paredes y que la luz temblorosa de una única vela apenas lograba mantener a raya. Improvisaron camas juntando los colchones de paja menos húmedos en el centro de la sala, lejos de las ventanas que parecían ojos abiertos observándolos desde la espesura. Madalena encendió un fuego en el viejo fogón de leña, luchando contra el tiro obstruido que devolvía bocanadas de humo acre hacia el interior, tosiendo y lagrimeando mientras intentaba calentar un poco de caldo aguado para la cena. El crepitar de las ramas secas era el único consuelo sonoro en medio de una sinfonía de ruidos nocturnos que hacían que su piel se erizara constantemente. El viento comenzó a silbar a través de las tejas rotas, un lamento agudo y constante que se mezclaba con el rugido incesante del río, creando una cacofonía que impedía cualquier intento de sueño reparador. Pero había otros sonidos, ruidos que no pertenecían al viento ni al agua: el crujido seco de una rama pisada en el patio, el roce de algo áspero contra las paredes exteriores, quizás un animal, quizás algo más. Madalena permaneció sentada en una silla coja, vigilando el sueño inquieto de sus hijos, con los ojos clavados en la puerta, sosteniendo un cuchillo de cocina oxidado que había encontrado entre los escombros. El miedo no era un fantasma etéreo, era el terror muy real de saberse sola, viuda y desprotegida en una tierra que alguien o algo reclamaba como suya. Los primeros rayos del sol trajeron un alivio visual, pero no físico. Los días siguientes se convirtieron en una batalla brutal contra la decadencia y el abandono que habían echado raíces profundas en la casa. Madalena trabajaba desde el amanecer hasta que sus manos se llenaban de ampollas y sus uñas se ennegrecían de tierra, sacando carretillas de basura acumulada, frotando el moho de las paredes con arena del río y remendando los agujeros más grandes con barro y paja. Juan cargaba agua del pozo, cuyos bordes estaban cubiertos de limo verde y resbaladizo, mientras Clara barría una y otra vez un suelo que parecía generar polvo por sí mismo. El cansancio era un compañero constante, un dolor sordo en los huesos que sin embargo servía para adormecer la angustia de la memoria de Vicente y la humillación sufrida en la villa. Sin embargo, la tapera parecía resistirse a ser domesticada, como si la propia madera rechazara la presencia de vida humana entre sus cimientos podridos. Las puertas se cerraban de golpe sin que hubiera corriente de aire, y en el silencio de la tarde, Madalena a veces tenía la certeza absoluta de escuchar susurros que venían del sótano o del techo, voces indistinguibles que la hacían detenerse en seco con el corazón en la garganta. Clara lloraba por las noches, diciendo que veía sombras moverse en las esquinas, y aunque Madalena intentaba calmarla con canciones de cuna, ella misma sentía esa presión en la nuca, esa sensación eléctrica de no estar sola en la habitación. «Es solo la casa asentándose», repetía como un mantra, tratando de convencerse de que los demonios de Tobías se habían ido con él a la tumba. Al tercer día, mientras Madalena estaba subida en una escalera improvisada,
intentando cubrir una gotera persistente en el techo con hojas de palma, una voz ronca y seca la sobresaltó desde abajo, casi haciéndola perder el equilibrio. «Buenos días, señora», dijo la voz, y Madalena bajó atropelladamente, con el corazón golpeándole las costillas, para encontrarse con una figura parada en medio del patio cubierto de maleza. Era una mujer anciana, tan delgada y curvada, que parecía una rama seca a punto de quebrarse, vestida con harapos negros que se confundían con las sombras de los árboles. Se apoyaba en un bastón de madera nudosa y la observaba con unos ojos que brillaban con una inteligencia aguda y perturbadora, incrustados en un rostro que era un mapa de arrugas profundas. «Soy Sebastiana», dijo la anciana antes de que Madalena pudiera preguntar, avanzando cojeando hacia el porche con una familiaridad que helaba la sangre. «Soy la única que queda, la única que no corrió cuando el miedo llegó». Madalena se limpió las manos en el delantal, sintiendo una mezcla de alivio por ver a otro ser humano y desconfianza por la aparición repentina. «¿Vive usted cerca?», preguntó, y Sebastiana soltó una risa que sonó como hojas secas siendo trituradas. «Vivo donde termina el camino, en la última casa que la selva no se ha comido todavía. He visto pasar a muchos por aquí, niña, valientes, locos y desesperados. Aún no sé cuál de los tres eres tú, pero tienes los ojos de quien no tiene a dónde huir». Sebastiana se sentó en un tronco cortado con un suspiro de huesos cansados y señaló la casa con su bastón tembloroso. «Este lugar tiene memoria, ¿sabes? No son fantasmas lo que espanta a la gente, es la historia. La sangre no se lava con agua del río». Madalena sintió un escalofrío al escuchar esas palabras que parecían confirmar lo que había leído en el diario de Tobías. «¿Qué pasó aquí, doña Sebastiana? Necesito saberlo», suplicó, sentándose frente a la anciana. La mujer la miró fijamente, evaluando si Madalena tenía el estómago para la verdad, y luego comenzó a hablar con una voz que parecía venir de otro tiempo, narrando la historia de un tal coronel Damasceno, un hombre cuya codicia había sido más grande que su humanidad. Hace 40 años esto no era una ruina. Había gente, había vida y había oro, susurró Sebastiana, bajando la voz como si las paredes pudieran escucharla. Damasceno era el dueño de todo esto, pero encontró algo en el río, una veta rica que quiso esconder de la corona y de sus socios. Mató para mantener el secreto, niña. Envenenó a sus propios hombres y los tiró al agua como si fueran basura. Pero la ganancia tiene un precio. Su mujer lo descubrió y amenazó con denunciarlo, y una noche simplemente desaparecieron todos, él, ella y los 3 hijos. La casa quedó así, con la comida servida en la mesa, como si la tierra se los hubiera tragado enteros para escupir solo el silencio. Madalena escuchaba hipnotizada, conectando cada palabra de la anciana con las frases inconexas del diario de su tío. No era una maldición sobrenatural, era un crimen sin resolver, una tragedia humana de ambición y sangre que había dejado una mancha indeleble en el lugar. «Tobías lo sabía», dijo Madalena en voz baja, casi para sí misma. Sebastiana asintió lentamente, clavando sus ojos lechosos en los de la viuda. Tobías buscaba lo que Damasceno escondió. Cavaba por las noches como un poseído, y mira dónde terminó, muerto y solo. La anciana se levantó con dificultad, acercándose a Madalena para susurrarle una última advertencia que olía a tabaco y presagio. «Los muertos no hacen daño, niña. Son los vivos los que regresan a buscar lo que creen que es suyo. Ten cuidado con lo que encuentras, porque la codicia que mató a esa familia todavía ronda estos montes». Sebastiana desapareció por el sendero cubierto de maleza con la misma rapidez espectral con la que había llegado, dejando a Madalena de pie en el porche, con la mente bullendo de pensamientos que chocaban entre sí como piedras en un río revuelto. No eran fantasmas vengativos los que acechaban la tapera, sino los ecos de una tragedia humana forjada por la avaricia. Una historia de sangre y traición que explicaba por qué el viejo Tobías había vivido con una escopeta cargada junto a la puerta y el miedo instalado en los huesos.
La maldición no era más que una cortina de humo conveniente, una leyenda útil para mantener a los curiosos lejos de algo que, evidentemente, todavía estaba oculto en esas tierras y que alguien había buscado con desesperación hasta el último de sus días. Madalena miró hacia el río, que ahora parecía rugir con una advertencia diferente, y comprendió que su herencia no era solo madera podrida y tierra yerma, sino un peligro latente que acababa de despertar. Esa noche, mientras João y Clara dormían el sueño pesado de la infancia, Madalena encendió la lámpara de aceite y abrió nuevamente el diario de Tobías, esta vez leyendo no con la curiosidad de una heredera, sino con la urgencia de una investigadora que busca salvar su vida. Pasó las páginas manchadas de humedad hasta llegar a los últimos meses de vida del anciano, donde la caligrafía se volvía casi ilegible, llena de garabatos y mapas toscos dibujados con mano temblorosa. Había referencias a distancias, pasos contados desde el viejo pozo, y menciones repetidas a la tierra roja junto al recodo del río. Pero fue un dibujo en particular el que detuvo su respiración, un boceto simple de un árbol con ramas retorcidas que caían hacia el suelo como brazos cansados, y a su lado, una roca con una forma peculiar que Tobías había etiquetado como cabeza de caballo. Memorizó la imagen hasta que le dolieron los ojos, sabiendo que al amanecer su prioridad no sería remendar el techo ni limpiar el suelo, sino encontrar ese punto exacto donde la obsesión de su tío se había detenido. Sin embargo, el destino tenía sus propios planes y se manifestó temprano en la mañana, no con el canto de los pájaros, sino con el estruendo de cascos de caballos golpeando la tierra dura del camino de entrada. Madalena salió al patio secándose las manos en el delantal, con el corazón martilleando contra sus costillas, y vio a 3 jinetes detenerse frente a la tapera con una arrogancia que solo poseen aquellos que están acostumbrados a ser dueños de todo lo que su vista alcanza. En el centro, montado en un caballo negro de pura sangre, estaba un hombre que irradiaba poder y peligro en partes iguales. Era el comendador Augusto Travassos, el terrateniente más poderoso de la región, un hombre cuya reputación de dureza llegaba hasta los rincones más olvidados de la villa. Vestía un traje de montar impecable, con botas de cuero lustrado que brillaban bajo el sol y una cadena de oro cruzando su chaleco, un contraste violento con la pobreza absoluta de la tapera y de la propia Madalena. El comendador desmontó con movimientos calculados, se quitó el sombrero con una cortesía falsa que no llegaba a sus ojos fríos y recorrió la propiedad con una mirada de desdén absoluto, como si estuviera evaluando a un animal enfermo antes del sacrificio. «Buenos días, señora», dijo con una voz grave y autoritaria que no admitía réplicas. «He sabido que ha heredado esta propiedad del difunto Tobías». Madalena asintió, sintiéndose repentinamente pequeña y vulnerable ante aquel hombre que ocupaba tanto espacio físico y simbólico. «Así es, señor», respondió con cautela, manteniendo una distancia prudente. Travassos sonrió, pero era una sonrisa de tiburón, carente de cualquier calidez humana. «Vengo a hacerle un favor, señora. Sé que su situación es precaria y que este lugar no es apto para una mujer sola con hijos. Estoy dispuesto a comprarle el terreno hoy mismo. Le ofrezco 50.000 reales, una suma generosa que le permitirá alquilar una casa decente en el pueblo y vivir tranquila por un tiempo». La oferta quedó flotando en el aire caliente de la mañana, y aunque el dinero sonaba tentador para alguien que no tenía nada, algo en la premura del hombre encendió una alarma en la cabeza de Madalena. 50.000 reales, repitió ella, probando el sabor de las palabras, y vio cómo los ojos del comendador brillaban con una anticipación codiciosa. Recordó las palabras de Sebastiana sobre la avaricia y el diario de Tobías sobre el secreto escondido. Si este hombre rico y poderoso se había molestado en venir personalmente a ofrecer dinero por una ruina que supuestamente estaba maldita, entonces la tierra valía mucho más de lo que aparentaba. «Le agradezco la oferta, señor», dijo Madalena, irguiendo la espalda con una dignidad que sorprendió a los presentes. «Pero acabamos de llegar y no tengo intención de vender».
Este es el único hogar que tenemos. La sonrisa del comendador se borró instantáneamente, reemplazada por una mueca de ira contenida que transformó su rostro en una máscara dura y amenazante. «Creo que no me ha entendido, señora», siseó Travasos, dando un paso hacia ella que hizo que los dos guardaespaldas a sus espaldas llevaran las manos a sus cinturones. «Este lugar no es seguro. Han pasado cosas malas aquí. La gente evita pasar cerca y la tierra es mala. Le estoy haciendo un favor al quitarle este peso de encima. No sea tonta, acepte el dinero y váyase antes de que la desgracia la encuentre a usted también». La amenaza velada flotaba en cada sílaba, clara como el agua. No era una advertencia amistosa, era una promesa de problemas. Madalena sintió el miedo helado en el estómago, pero también una furia repentina por ser tratada como un estorbo. «No voy a vender», repitió con firmeza, mirando al hombre a los ojos. «La desgracia ya me encontró hace tiempo, comendador, y sobreviví. Sobreviviré a esto también». El comendador la miró durante un largo momento, con los ojos entrecerrados, evaluando a esa mujer flaca y vestida de luto que osaba desafiarlo. «Usted no sabe con quién está hablando», dijo finalmente con una voz baja y peligrosa. «En esta región, yo soy la ley, y cuando quiero algo, lo consigo siempre. Piénselo bien, porque la próxima vez que venga, puede que no sea tan amable». Montó en su caballo con un movimiento brusco, tiró de las riendas con violencia y partió al galope seguido por sus hombres, dejando una nube de polvo rojo que envolvió a Madalena, quien se quedó temblando en el patio, sabiendo que acababa de declararle la guerra al hombre más peligroso del lugar. En cuanto el sonido de los cascos se desvaneció, Madalena supo que no tenía tiempo que perder. Cuauh apareció en la puerta, pálido y asustado, preguntando quiénes eran esos hombres, pero ella lo mandó de vuelta adentro con una urgencia que no admitía discusión. Si el comendador quería esas tierras con tanta desesperación, significaba que el secreto de Tobías o de Damasceno era real y valioso. Tomó una azada vieja y oxidada que había encontrado en el cobertizo y corrió hacia el río, siguiendo el mapa mental que había grabado la noche anterior. El sol estaba alto y el calor era sofocante, pero ella no sentía nada más que la adrenalina bombeando en sus venas, empujándola hacia el límite de la propiedad, donde la vegetación se volvía espesa y salvaje. Caminó por la orilla del río, con los ojos clavados en el suelo y en los árboles buscando la señal. Y allí estaba, casi devorada por las enredaderas y el musgo, en el rincón más alejado del terreno. Un árbol antiguo y retorcido, cuyas ramas se curvaban hacia abajo como garras buscando la tierra. A su lado, semienterrada y cubierta de limo, una piedra irregular que, con un poco de imaginación, recordaba vagamente a la cabeza de un caballo. «Aquí», susurró Madalena, sintiendo que el espíritu de Tobías estaba allí con ella. Clavó la azada en la tierra roja y dura, golpeando con fuerza una y otra vez, ignorando el dolor en sus hombros y el sudor que le cegaba los ojos. Cavó durante media hora, movida por una desesperación febril, hasta que el metal de la herramienta chocó contra algo sólido que no era piedra, produciendo un sonido seco y hueco, madera. El sonido de la azada golpeando la madera resonó en el silencio del bosque como un disparo seco, y Madalena se detuvo un instante, con el corazón golpeándole la garganta, temiendo que el ruido hubiera alertado a alguien más que a los pájaros. Se arrodilló en el barro, ignorando el dolor punzante en sus rodillas y la suciedad que se incrustaba bajo sus uñas, y comenzó a escarbar frenéticamente con las manos desnudas, apartando la tierra roja y compacta que había guardado aquel secreto durante décadas. Poco a poco, emergió la tapa de un arcón de madera oscura, reforzado con bandas de hierro corroído por el tiempo y la humedad. No era un ataúd, como había temido por un segundo irracional, sino una caja de caudales antigua, pesada y sólida, enterrada con la intención clara de ser recuperada en un futuro que para su dueño original nunca llegó. Arrastrar el arcón fuera del agujero requirió una fuerza que Madalena no sabía que poseía,
una fuerza nacida de la desesperación y alimentada por la rabia contra aquellos que la creían débil. Tiró de las asas de hierro oxidado, gruñendo con el esfuerzo, hasta que la caja quedó expuesta sobre la hierba aplastada, luciendo como un artefacto alienígena en medio de la naturaleza salvaje. El candado que sellaba la tapa era un bloque de óxido inservible. Madalena tomó una piedra del río y golpeó el mecanismo 1, 2, 3 veces, hasta que el metal cedió con un crujido lamentable, liberando el contenido de su prisión temporal. Al levantar la pesada tapa de madera, contuvo el aliento esperando el brillo seductor del oro o la plata, el tipo de tesoro que solucionaría sus problemas inmediatos de un plumazo. Pero no había oro. El interior del arcón estaba repleto de paquetes envueltos meticulosamente en paños encerados para protegerlos de la humedad implacable de la tierra y del río cercano. Madalena sintió una punzada inicial de decepción amarga, pensando que Tobías había guardado ropas viejas o recuerdos sin valor, pero al tomar el primer paquete y deshacer los nudos del cordel podrido, su decepción se transformó en una incredulidad paralizante. Lo que tenía entre las manos eran papeles, documentos oficiales con sellos de lacre y firmas elaboradas. Desplegó el primero con dedos temblorosos y leyó: escritura de propiedad, registrada en el año de Nuestro Señor de 1830, a nombre de Damasceno Oliveira da Silva. Continuó leyendo, con los ojos moviéndose febrilmente sobre la caligrafía antigua, y la magnitud de lo que tenía en las manos comenzó a golpearla como olas en una tormenta. Aquel papel no describía solo la tapera miserable y el pedazo de tierra yerma alrededor. Describía una propiedad inmensa de 250 alqueires, una extensión de tierra que comenzaba en la orilla del Río Verde y se extendía hacia el sur hasta tocar el Camino Real, abarcando colinas, bosques y valles fértiles. 250 alqueires eran una fortuna incalculable, un territorio digno de un varón, y según esos papeles legítimos y sellados por la corona, todo eso pertenecía legalmente al dueño de la tapera, y ahora, por herencia y destino, le pertenecía a ella. En el fondo del baúl, debajo de mapas dibujados a mano y recibos de impuestos pagados, encontró un sobre grueso sellado con cera roja, similar al que había recibido días atrás, pero mucho más antiguo. Al romper el sello, extrajo una carta escrita con una letra femenina y elegante, firmada por Marta Oliveira da Silva, la esposa desaparecida del coronel Damasceno. A quien encuentre esto, comenzaba la misiva, fechada en la noche de su supuesta desaparición en 1832. La carta era una confesión detallada y desgarradora. No había habido fantasmas ni una maldición sobrenatural que se tragara a la familia. Había habido miedo. Marta narraba cómo descubrió los crímenes de su esposo y cómo, para escapar de la justicia o de la venganza de los socios traicionados, decidieron fingir su propia muerte y huir a Río de Janeiro con identidades falsas. La verdad, cruda y humana, era más impactante que cualquier leyenda de aparecidos. Damasceno había esparcido el rumor del oro maldito para cubrir su rastro, dejando atrás las tierras legalmente adquiridas porque no podía venderlas sin revelar que seguía vivo. Habían enterrado las escrituras como un seguro, o quizás como un legado para un futuro que nunca pudieron reclamar, esperando que algún día alguien de corazón puro las encontrara. Madalena dejó caer la carta sobre su regazo, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban con un chasquido mental ensordecedor. La oferta del comendador Travassos, su prisa, su amenaza velada, todo cobraba un sentido siniestro y claro. Él sabía. De alguna manera ese buitre sabía que las tierras que él ocupaba y explotaba no eran suyas. El comendador Augusto Travassos no quería comprar la tapera por caridad ni para salvarla de una maldición. Quería comprarla para enterrar la única prueba existente de que él era un ladrón de tierras. Las propiedades que él ostentaba, las que colindaban con el río y llegaban hasta la carretera real, eran en realidad parte de la herencia de Damasceno.
Si Madalena vendía por 50.000 reales, le estaría entregando legalmente una fortuna que valía millones, y lo que era peor, estaría legitimando el robo que él había perpetrado durante años ocupando tierras ajenas. La rabia subió por su garganta, caliente y ácida, reemplazando el miedo inicial con una indignación justa que le enderezó la columna vertebral. No era una viuda desvalida pidiendo limosna, era la dueña legítima de medio valle. Pero la posesión de la verdad es un arma de doble filo cuando se está sola y desprotegida en medio de la nada. Madalena sabía que si el comendador descubría que ella tenía los documentos, no volvería con ofertas de dinero, sino con fuego y plomo. Rápidamente, volvió a guardar los mapas y las escrituras menos importantes en el arcón, lo cerró lo mejor que pudo y lo empujó de nuevo al agujero, cubriéndolo con tierra, hojas y ramas secas para ocultar cualquier rastro de excavación reciente. Sin embargo, los documentos vitales, la escritura original, la carta de Marta y el registro de la propiedad, los envolvió en el paño más seco, se los metió dentro del corpiño, pegados a su piel, sintiendo el crujido del papel como el latido de un segundo corazón. El sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja sangriento cuando regresó a la casa, caminando con una urgencia nueva. João y Clara la esperaban en la puerta, con las caras sucias y los ojos llenos de preguntas que ella no podía responder todavía. «Entren», ordenó con voz seca, cerrando la puerta y atrancándola con una silla vieja, aunque sabía que una silla no detendría a hombres armados. Esa noche, la tapera pareció más pequeña y frágil que nunca. Cada crujido de la madera sonaba como pasos de botas pesadas, y el viento traía ecos de la voz del comendador. Madalena escondió el paquete de documentos debajo del colchón de paja donde dormía y se sentó en la oscuridad, con el cuchillo en la mano, vigilando la nada. No pudo pegar ojo. Su mente trazaba planes desesperados y calculaba riesgos mortales. Tenía el papel que la hacía rica, pero ese mismo papel podía ser su sentencia de muerte si no actuaba con inteligencia. Necesitaba legalizar su situación antes de que Travassos cumpliera su amenaza de volver, pero ir al notario en la villa significaba exponerse, salir a campo abierto donde cualquier accidente podía ocurrir. Sin embargo, la alternativa era esperar a ser cazada como un animal en su propia casa. Al amanecer, con los ojos ardiendo por la falta de sueño, pero con una determinación fría instalada en el pecho, despertó a los niños. «Vístanse», les dijo, «vamos al pueblo. Y si alguien pregunta, solo vamos a comprar harina. Nadie, absolutamente nadie debe saber lo que llevamos con nosotros». El camino hacia la villa nunca había parecido tan largo ni tan cargado de amenazas invisibles. Cada crujido de las ramas en el bosque hacía que Madalena apretara el paquete de documentos contra su pecho, sintiendo el papel crujir bajo la tela de su vestido como si fuera piel seca. João y Clara caminaban a su lado en silencio, contagiados por la tensión eléctrica que emanaba de su madre, mirando con ojos desorbitados a cualquier viajero que se cruzara en el camino polvoriento. Al llegar a las calles empedradas de São Sebastião, Madalena no se detuvo a saludar a nadie, ignorando las miradas curiosas de las vecinas que murmuraban a su paso. Su destino era único y su propósito, inquebrantable, decidida a entrar en la notaría con el aire de quien va a una batalla, cerrando la puerta tras de sí para dejar fuera el ruido del mundo y enfrentar al hombre que podía validar su existencia o condenarla al olvido. El notario Joaquim Bento la recibió con una ceja arqueada y una sonrisa condescendiente, asumiendo que la viuda había venido a devolver la propiedad ruinosa, arrepentida de su decisión impulsiva ante las habladurías del pueblo. «¿Ya se cansó de los fantasmas, doña Madalena?», preguntó con sorna, limpiándose las gafas con un pañuelo sucio mientras reorganizaba unos expedientes sin importancia. Madalena no respondió con palabras. Simplemente sacó el legajo de papeles amarillentos de su corpiño y los depositó sobre el escritorio de madera maciza con un golpe suave pero definitivo. «No vine a devolver nada, señor notario»,
Vine a registrar las otras propiedades que heredé junto con la casa, dijo con voz firme, viendo cómo la expresión de Joaquim cambiaba de la burla a la confusión mientras sus manos regordetas tomaban el primer documento. El silencio que llenó la habitación fue denso, roto solo por el sonido del papel viejo siendo manipulado y la respiración pesada del notario, cuyos ojos se movían frenéticamente de una línea a otra, incapaces de creer lo que leían. Joaquim Bento se puso las gafas, se las quitó, las limpió de nuevo y volvió a leer, como si las letras estuvieran cambiando frente a él en un acto de magia negra. «¿De dónde sacó esto?», susurró finalmente, con la voz teñida de un respeto temeroso que no había mostrado antes, mirando a la mujer pobre frente a él con nuevos ojos. Estaban enterrados bajo el suelo de la casa. «¿Son legítimos, verdad?», preguntó Madalena, aunque ya sabía la respuesta. El notario asintió lentamente, casi en trance, verificando los sellos reales y las firmas descoloridas. «Más que legítimos, señora. Estas escrituras datan de 1830 y están registradas en el cartorio real. No hay duda alguna de su validez». Joaquim se reclinó en su silla, mirando a Madalena como si estuviera viendo a un fantasma o a una reina disfrazada de mendiga, consciente del terremoto legal que esos papeles iban a provocar. Desplegó un mapa grande sobre la mesa y trazó una línea imaginaria con su dedo índice, recorriendo el contorno de las tierras descritas en la escritura con precisión meticulosa. «Doña Madalena, ¿usted entiende lo que tiene aquí?», preguntó con gravedad. «Esta propiedad no es solo la tapera, son 250 alqueires que van desde el margen del Río Verde hasta el Camino Real al sur». El dedo del notario se detuvo en una zona marcada con tinta roja en su propio mapa. «Estas escrituras cubren legalmente gran parte de las tierras que hoy dice poseer el comendador Augusto Travasos. Él está ocupando su tierra, señora. Toda su hacienda está construida sobre lo que le pertenece a usted». La confirmación cayó sobre Madalena con el peso de una sentencia. La realidad superaba sus sospechas más oscuras y la ponía en una posición de poder aterrador. «¿Entonces qué hago?», preguntó, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable ante la magnitud del conflicto. El notario juntó los documentos con manos temblorosas y la miró por encima de sus gafas con una seriedad mortal. «Primero, debemos registrar esto a su nombre inmediatamente. Pero debo advertirle, en cuanto yo envíe la notificación oficial al comendador, informándole del nuevo registro, se desatará el infierno. Travasos es un hombre que no acepta perder y tiene amigos jueces, delegados y políticos. Usted acaba de convertirse en la enemiga número 1 del hombre más poderoso de la región. ¿Tiene dónde esconderse? ¿Tiene quien la proteja?». «No tengo a nadie y no me voy a esconder», respondió Madalena con una frialdad que nacía del agotamiento, firmando los documentos de transferencia con un pulso firme que contradecía el terror que sentía por dentro. «Si esas tierras son mías, voy a luchar por ellas». Salió de la notaría con una copia autenticada de las escrituras guardada nuevamente contra su pecho, sintiendo que ahora llevaba un blanco pintado en la espalda. El camino de regreso a la tapera fue diferente. Ya no era una viuda pobre caminando hacia una ruina, sino una terrateniente caminando hacia una guerra. El sol de la tarde proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre el camino, y cada sonido del bosque le parecía el crujido de un arma cargándose, anticipando la violencia que sabía que vendría. Al llegar a la tapera, encontró a doña Sebastiana sentada en un tronco seco en el patio, fumando una pipa de arcilla con la calma de quien ha visto pasar muchas tragedias y espera el desenlace de una más. «¿Lo encontraste, verdad?», preguntó la anciana sin preámbulos, sus ojos lechosos fijos en el rostro tenso de Madalena. «Lo encontré y lo registré», confirmó Madalena, dejándose caer en el suelo junto a ella, exhausta. Sebastiana asintió lentamente, exhalando una nube de humo gris. «Entonces la guerra ha comenzado, niña. Ese papel te hace dueña de la tierra ante la ley, pero aquí en el monte la ley se escribe con plomo y sangre,
Travasos no va a venir con abogados, va a venir con fuego. Si quieres sobrevivir a esta noche, vas a necesitar más que un papel sellado. ¿Qué puedo hacer contra 20 hombres armados?, preguntó Madalena, sintiendo la desesperanza arañarle la garganta ante la cruda realidad que le pintaba la anciana. Sebastiana sonrió con una mueca desdentada que daba miedo pero transmitía una sabiduría antigua. No estás sola como crees. Travasos ha pisado muchas cabezas para llegar a donde está. Ha robado tierras, ha humillado trabajadores, ha dejado deudas sin pagar. El odio es un arma poderosa si sabes cómo usarla. Tienes que juntar a esa gente, Madalena. Tienes que convertirte en la voz de todos los que él cayó. Pero por ahora prepárate, porque él vendrá esta noche. Los cobardes siempre atacan en la oscuridad. Las palabras de la anciana flotaron en el aire fresco del anochecer como una profecía ineludible. La noche cayó como un manto de plomo sobre la tapera, trayendo consigo un silencio antinatural. Ni los grillos se atrevían a cantar, presagiando la tormenta humana que se avecinaba. Madalena mandó a João y a Clara a salir por la puerta trasera y esconderse en la casa de Sebastiana, ordenándoles que corrieran y no miraran atrás, pasara lo que pasara. Ella se quedó en la sala principal, sentada frente a la puerta, con la lámpara de aceite en una mano y enfrentando su destino, esperando. No tuvo que esperar mucho. Poco después de que la luna se ocultara tras las nubes, el sonido inconfundible de muchos caballos rompió la quietud, acercándose al galope, acompañado por el resplandor anaranjado y oscilante de las antorchas que se veía a través de las grietas de las paredes, anunciando la llegada del verdugo. «¡Salga, viuda!», rugió la voz del comendador desde el patio, cargada de una furia que hizo temblar los cimientos de la casa podrida. Madalena abrió la puerta y salió al porche, enfrentando la escena infernal. 10 hombres a caballo rodeaban la casa, sosteniendo antorchas que iluminaban sus rostros sudorosos y crueles. Travasos estaba al frente, con el rostro contorsionado por el odio, desmontando con pasos pesados y amenazantes. «Le advertí que no sería amable la próxima vez», gritó caminando hacia ella. «¿Usted cree que un papel sucio me va a quitar lo que es mío? Voy a quemar esta ratonera con usted adentro y diré que fue un accidente lamentable. Nadie va a llorar por una viuda loca que jugaba con fuego». Hizo una señal y uno de sus hombres avanzó con una antorcha y un galón de queroseno, listo para prender el techo de paja y borrar la historia de Madalena para siempre. Madalena no retrocedió ni un milímetro. A pesar de que el olor acre del queroseno ya impregnaba el aire nocturno y le picaba en la garganta como un aviso de muerte inminente. Miró fijamente a los ojos del hombre que sostenía la antorcha, luego clavó su vista en el comendador y dijo con una voz que sorprendentemente no tembló: «Si usted quema esta casa, tendrá que matarme a mí también, y le aseguro que el grito de mi muerte llegará hasta los oídos del emperador en la capital». Travasos soltó una risa seca, cruel, deleitándose con el momento de poder absoluto, y respondió con frialdad: «¿Quién hablará de asesinato? Será un trágico accidente, una viuda torpe, una lámpara caída, muy triste». Hizo un gesto imperceptible con la cabeza y el capataz dio un paso adelante, bajando la antorcha hacia la madera seca del porche, listo para convertir la historia de Madalena en cenizas y olvido. El fuego estaba a centímetros de lamer la madera podrida cuando una voz surgió de la oscuridad. No un grito, sino una sentencia tranquila y firme que congeló el movimiento del verdugo. «Yo no haría eso si fuera usted, Travasos». El comendador giró sobre sus talones, con la mano en la pistola, buscando el origen de la interrupción, y lo que vio lo hizo dudar por primera vez. De entre los matorrales y el sendero oscuro comenzaron a emerger figuras, primero una, luego 3, luego 10, hasta formar un muro humano silencioso y amenazante. No eran soldados ni policías, eran los olvidados, los invisibles, el herrero con su martillo, el dueño de la tienda con una escopeta vieja, trabajadores rurales con machetes oxidados y palos, todos liderados por Sebastiana, que avanzaba cojeando pero con la barbilla en alto,
como una generala en el campo de batalla. «Esto no es asunto tuyo, vieja bruja», escupió Travasos, aunque su voz había perdido la seguridad arrogante de momentos antes al ver que sus hombres eran superados en número por una multitud que lo miraba con odio acumulado durante años. «Es asunto de todos nosotros», respondió Sebastiana golpeando el suelo con su bastón, su voz resonando clara en la noche. «¿Crees que somos ciegos? ¿Crees que no sabemos cómo robaste las tierras de Joaquim o cómo nunca le pagaste a Joan por su trabajo?» La anciana señaló a los hombres y mujeres que la rodeaban, rostros curtidos por el sol y la injusticia que ahora encontraban en la defensa de Madalena, una forma de redimir sus propias cobardías pasadas. «Hoy no vas a quemar nada, Travasos. Hoy vas a montar en tu caballo y te vas a largar, porque si tocas a esta mujer, tendrás que matarnos a todos, y eso es una masacre que ni tú puedes esconder». El comendador evaluó la situación con la mirada calculadora de un depredador acorralado. Sus hombres estaban armados, sí, pero un baño de sangre público con tantos testigos sería su ruina política y social, algo que su dinero no podría limpiar fácilmente. La tensión se estiró hasta el punto de ruptura, con el crepitar de las antorchas como única banda sonora, hasta que Travasos bajó la mano y soltó un suspiro de rabia contenida. «Se arrepentirán de esto», siseó lanzando una última mirada de veneno puro hacia Madalena. «Esto no ha terminado». Montó en su caballo con un movimiento brusco y dio la orden de retirada, desapareciendo en la noche con sus matones, dejando atrás un rastro de polvo y la promesa de una venganza futura que flotaba en el aire como una enfermedad. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, las piernas de Madalena finalmente cedieron y tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no caer, mientras la adrenalina abandonaba su cuerpo dejándola vacía y temblorosa. Los vecinos se acercaron, no con lástima, sino con un respeto nuevo. Le estrecharon las manos callosas, le ofrecieron agua y palmadas en la espalda, creando un círculo de protección que ella nunca había sentido antes. Sebastiana se acercó y le puso una mano huesuda en el hombro. «Ganamos la batalla de esta noche, niña, pero la guerra será larga», advirtió con gravedad. «Ahora saben que no estás sola, pero también saben que eres peligrosa. Travasos no se detendrá. Necesitas atacar tú ahora, antes de que él reorganice sus fuerzas». Aquella noche, Madalena comprendió que la victoria legal en el papel no servía de nada sin el respaldo de la comunidad y la fuerza de la justicia real. Pasó los días siguientes recolectando testimonios con la ayuda de Sebastiana. Iban de casa en casa, escuchando historias de abusos, robos y amenazas perpetrados por el comendador, construyendo un expediente de la infamia que pesaba tanto como las escrituras enterradas. Sin embargo, el juez local comía de la mano de Travasos y el delegado era su compadre. Presentar esas pruebas en la villa sería como entregarse a los leones. «Necesitas a alguien de fuera», sentenció Sebastiana. «Alguien que no tenga miedo, alguien que quiera hacerse un nombre derribando a un gigante. Tienes que ir a Ouro Branco». El viaje a la ciudad grande era una odisea que Madalena no podía permitirse, pero tampoco podía evitar. Dejó a João y Clara bajo el cuidado férreo de Sebastiana, quien prometió defenderlos con su vida, y se subió a una carreta de mercancías que iba hacia el norte. Fueron 3 días de camino infernal, tragando polvo rojo y durmiendo en posadas de mala muerte, donde abrazaba su bolsa de documentos como si fuera un hijo pequeño. El miedo a ser interceptada en el camino la mantuvo despierta, escudriñando cada sombra en la carretera, temiendo ver a los hombres del comendador en cada curva, pero la invisibilidad de ser una mujer pobre y sola jugó a su favor esta vez. Nadie sospechaba que la viuda polvorienta en la parte trasera de una carreta de maíz llevaba en su regazo la ruina del hombre más rico de la región. Ouro Branco era un mundo distinto, un laberinto de calles empedradas y casonas de 2 pisos que intimidaba a cualquiera que viniera del monte. Madalena caminó apretando el papel con la dirección que Sebastiana le había conseguido. Dr. Eduardo Silveira Campos, abogado.
El despacho estaba en un segundo piso, al final de una escalera estrecha de madera oscura que olía a cera y tabaco. Al llamar a la puerta, el corazón le latía en la garganta, consciente de que esa era su última carta. Si este hombre se negaba a ayudarla, o si pedía dinero por adelantado, todo estaría perdido. Una voz joven y enérgica la invitó a pasar, y Madalena entró en una oficina pequeña, pero abarrotada de libros, encontrándose con un hombre de unos 30 años, con gafas finas y una mirada curiosa que la evaluó sin el desprecio habitual. «Necesito un abogado que no tenga miedo», dijo Madalena sin preámbulos, colocando su tesoro de papel sobre el escritorio del doctor Eduardo. Le contó todo: la herencia, el diario, las amenazas, el intento de incendio, el apoyo del pueblo y la corrupción local. Eduardo escuchó en silencio, con una intensidad creciente, y cuando finalmente tomó las escrituras y las examinó bajo la luz de la ventana, su expresión profesional se resquebrajó para dar paso al asombro genuino. «Señora Madalena», dijo después de una hora de lectura minuciosa, «esto es extraordinario. Estos documentos son impecables, y si lo que dice sobre la ocupación de Travasos es cierto, estamos ante uno de los mayores fraudes de tierras de la provincia». El abogado se quitó las gafas y la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Puedo tomar el caso, y quiero hacerlo», afirmó, viendo la esperanza encenderse en los ojos cansados de la viuda. «Pero debe saber que será brutal. Travasos usará todo su dinero para destruirnos. Apelará, sobornará, mentirá. Esto puede llevar meses, tal vez años». Madalena, con la imagen de sus hijos esperando y la memoria de la onza de coraje que había encontrado en su interior, asintió. «No tengo dinero para pagarle ahora, doctor, pero si ganamos…» comenzó a decir. Eduardo la interrumpió con una sonrisa leve. «Si ganamos, señora, mis honorarios serán el 10% de las tierras recuperadas. Es un trato justo por derribar a un tirano». Cerraron el trato con un apretón de manos, y en ese gesto simple, la guerra de Madalena dejó de ser una defensa desesperada para convertirse en un ataque legal que haría temblar los cimientos del poder local. Los días que siguieron al regreso de Madalena a la tapera fueron de una tensa calma, similar a la pesadez estática que precede a una tormenta eléctrica, donde el aire se vuelve denso y difícil de respirar. La noticia de que una viuda miserable había desafiado al comendador Augusto Travasos en los tribunales corrió como pólvora por el valle, transformando a Madalena en una figura que oscilaba entre la heroína popular y la paria social. En el mercado, los comerciantes bajaban la vista cuando ella pasaba, temerosos de ser vistos vendiéndole harina o frijoles, pues la mano del comendador era larga y vengativa. Sin embargo, por las noches, encontraba sacos de comida dejados anónimamente en su puerta, ofrendas silenciosas de aquellos que rezaban por su victoria, pero no tenían el coraje de gritarlo a la luz del sol. El bloqueo silencioso impuesto por Travasos tenía como objetivo asfixiarla, obligarla a rendirse por hambre antes de que la justicia de los hombres pudiera pronunciarse, pero él subestimó la resistencia de quien ya ha perdido todo. Madalena y sus hijos subsistían con lo que la tierra les daba y con la ayuda furtiva de la red de Sebastiana, aprendiendo a cocinar raíces y a pescar en el río bajo la luz de la luna. Cada día que pasaba sin que la echaran era una pequeña victoria, pero el miedo era un inquilino constante que dormía en la esquina del cuarto. Cada vez que un perro ladraba en la distancia o una rama crujía en el bosque, el corazón de Madalena se detenía, esperando ver aparecer nuevamente las antorchas y los hombres armados. 2 semanas después, llegó una carta del doctor Eduardo, traída por un mensajero que no se atrevió a detener su caballo, lanzando el sobre al patio antes de galopar lejos. Las noticias eran agridulces. El juez local, compadre de Travasos, había intentado desestimar el caso alegando que los documentos de Madalena eran falsificaciones burdas, pero el abogado había previsto esa jugada. Eduardo había llevado el caso directamente al Tribunal de Relación en la capital de la provincia, saltándose la autoridad corrupta del pueblo
y poniendo los ojos del imperio sobre las tierras del comendador. Esto era un triunfo legal inmenso, pero también ponía a Madalena en un peligro mortal inmediato. Travassos ya no podía usar la ley para aplastarla, lo que significaba que su única opción restante era la violencia bruta y definitiva. La reacción del comendador no se hizo esperar, pero no fue el ataque frontal que todos esperaban. Fue una guerra psicológica diseñada para romper el espíritu antes de romper los huesos. Una mañana, Madalena encontró a su única cabra degollada en el porche, con una nota clavada en el animal muerto que decía simplemente: «Los accidentes ocurren». Días después, el pozo de agua amaneció envenenado con aceite quemado, obligándolos a bajar al río expuestos a la vista de cualquiera. Era un asedio lento y cruel, un mensaje claro de que no había lugar seguro en esa tierra para ella y sus hijos, empujándola hacia el borde de la locura y la desesperación constante. Sebastiana, con su sabiduría antigua, entendió que el final del conflicto estaba cerca y que la tapera, con sus paredes de madera podrida, no resistiría un asalto real. «No puedes quedarte aquí esta noche», advirtió la anciana una tarde en que el cielo se tiñó de un violeta amoratado y los pájaros dejaron de cantar abruptamente. «El aire huele a sangre, niña. Travassos sabe que el juez de la capital enviará a los peritos mañana. Esta es su última noche para borrarte del mapa antes de que la ley llegue». Madalena miró a sus hijos, delgados y con los ojos hundidos por el estrés, y tomó la decisión más difícil de su vida. No huiría, porque huir significaba dejar el camino libre para que él ganara, pero tampoco los expondría a ellos a la matanza. Envió a Juan y Clara con Sebastiana a una cueva oculta en las colinas, un refugio de antiguos esclavos cimarrones que solo la anciana conocía, prometiéndoles que iría a buscarlos al amanecer. La despedida fue breve y desgarradora, sin lágrimas, solo con abrazos apretados que intentaban transmitir todo el amor que quizás ya no podría darles en el futuro. Al verlos desaparecer en la espesura, Madalena se sintió vacía, pero esa vacuidad pronto fue llenada por una determinación fría y afilada. Regresó a la tapera no para esconderse, sino para preparar el escenario. Si el comendador quería entrar en su casa, encontraría que la viuda indefensa se había convertido en algo mucho más peligroso, una madre acorralada defendiendo el legado de sus hijos. Madalena pasó las últimas horas de luz convirtiendo la casa en una trampa. Esparció vidrios rotos bajo las ventanas, aflojó las tablas del porche donde sabía que pisarían fuerte y preparó mezclas de ceniza y pimienta seca en cuencos de barro. Colocó el diario de Tobías y una copia de las escrituras, la original estaba segura con el abogado, sobre la mesa central, iluminados por una única vela como un cebo desafiante. Se sentó en la oscuridad de la cocina con la vieja escopeta de Tobías que había logrado limpiar y cargar, con la ayuda del herrero del pueblo, y esperó. El sonido del río parecía más fuerte esa noche, un rugido furioso que acompañaba el latido de su propio corazón, marcando el compás de la espera. La medianoche llegó y pasó sin incidentes, estirando los nervios de Madalena hasta el punto de ruptura, haciéndola dudar de si la advertencia de Sebastiana había sido real o producto de la paranoia compartida. Pero entonces el sonido cambió. No fueron cascos de caballos esta vez. Travassos había aprendido la lección de la discreción. Fue el sonido sutil de metal contra madera, el clic de un cerrojo siendo forzado, pasos sigilosos que rodeaban la casa como sombras líquidas. Eran asesinos profesionales, no matones de bar, hombres pagados para hacer un trabajo limpio y silencioso. Madalena contuvo la respiración, apretando la culata de madera fría contra su hombro, escuchando cómo la puerta trasera comenzaba a abrirse lentamente, gimiendo sobre sus bisagras oxidadas. Una silueta oscura se recortó contra la luz de la luna en el umbral de la puerta, un hombre alto con un machete en la mano que brillaba con una luz siniestra. Dio un paso hacia adentro, confiado en que la mujer estaría durmiendo o paralizada por el terror, pero lo que encontró fue el cañón de la escopeta apuntando directamente a su pecho desde la penumbra. «¡Atrás!»,
gritó Madalena, y sin esperar respuesta, apretó el gatillo. El estruendo del disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Una explosión de fuego y humo que lanzó al intruso hacia atrás y rompió el silencio de la noche como un trueno, alertando a todo el valle de que la batalla final había comenzado. El disparo no solo derribó al primer hombre, sino que rompió el sigilo del ataque. Gritos de orden se escucharon afuera y las ventanas fueron destrozadas simultáneamente por culatas de rifles. Madalena se refugió detrás del fogón de piedra mientras las balas astillaban la madera a su alrededor, una lluvia de plomo que buscaba silenciarla para siempre. Recargó el arma con manos temblorosas pero rápidas, sabiendo que estaba superada en número y en fuerza, pero también sabía que cada minuto que resistiera era un minuto más que el pueblo tenía para reaccionar al sonido del disparo. «¡Salga, Madalena, y terminaremos rápido!», gritó la voz inconfundible del comendador desde la seguridad de la oscuridad exterior. «Ven a buscarme tú, cobarde», respondió ella, lanzando un puñado de la mezcla de pimienta al rostro del segundo hombre que intentaba entrar por la ventana, escuchando sus gritos de dolor como una pequeña victoria en medio del infierno. El interior de la tapera se transformó en un infierno claustrofóbico de ruido y humo, donde el olor acre de la pólvora quemada se mezclaba con el polvo de décadas que caía del techo sacudido por los impactos. Madalena, con los oídos zumbando y los ojos llorosos por el aire viciado, se arrastró por el suelo buscando refugio detrás de los muebles viejos que ahora servían de barricada precaria, mientras las balas de los matones atravesaban las paredes de madera podrida como si fueran de papel. No había tiempo para el miedo paralizante, solo para una supervivencia instintiva y animal. Sus manos, antes acostumbradas a lavar ropa y acariciar cabezas de niños, ahora recargaban la escopeta con una destreza mecánica y fría, introduciendo los cartuchos viejos con la esperanza muda de que la humedad no los hubiera inutilizado. Cada disparo que venía de la oscuridad exterior era un recordatorio brutal de que su vida valía menos que la tierra que pisaba, pero ella estaba decidida a vender cara su piel antes de caer. «¡Quemadla! ¡Quemadla ahora mismo y acabemos con esto!», rugió la voz de Travasos desde el exterior, perdiendo la poca paciencia que le quedaba ante la resistencia inesperada de una mujer que él consideraba insignificante y débil. El sonido de botellas rompiéndose contra la fachada fue seguido inmediatamente por el rugido voraz y crepitante de las llamas que treparon por la madera seca con una velocidad aterradora, iluminando la noche con un resplandor naranja siniestro que se colaba por las rendijas como dedos de fuego. El calor se hizo insoportable en cuestión de segundos, y el humo negro y denso comenzó a bajar desde el techo, formando una nube asfixiante que obligaba a Madalena a pegarse al suelo de tierra para poder robar bocanadas de aire limpio. La casa, que había sido su refugio y su herencia maldita, se estaba convirtiendo en su pira funeraria, crujiendo y gimiendo bajo el asalto del fuego que devoraba la historia y los secretos escondidos en sus cimientos. Madalena tosió violentamente, sintiendo cómo el aire caliente le quemaba la garganta y los pulmones, y comprendió con una claridad helada que el final había llegado. No había salida trasera que no estuviera vigilada por hombres armados, y salir por el frente era un suicidio seguro. Se arrastró hacia el cuarto del fondo, cerca del agujero donde había encontrado el diario, aferrando contra su pecho la copia de las escrituras como si aquel papel pudiera servir de escudo místico contra las llamas y el plomo. «Perdóname, Guau, perdóname, Clara», susurró con la voz rota y llena de ceniza, rezando para que Sebastiana hubiera cumplido su promesa de mantenerlos a salvo, mientras las lágrimas se evaporaban instantáneamente en sus mejillas por el calor intenso del incendio. El techo sobre la sala principal colapsó con un estruendo terrible, enviando una lluvia de chispas y vigas encendidas que bloquearon la única vía de escape, dejándola acorralada en la oscuridad humeante. Los hombres de Travasos vitorearon con crueldad al ver el techo caer, convencidos de que la rata estaba atrapada y condenada a muerte, pero su celebración macabra
fue cortada de tajo por un sonido nuevo que no pertenecía al fuego ni a la batalla. Fue un sonido profundo, rítmico y creciente, como un trueno que rodaba por la tierra misma, aumentando en intensidad hasta hacer vibrar el suelo bajo sus pies. El galope coordinado de docenas de caballos acercándose a una velocidad vertiginosa. Travasos giró su montura hacia el camino principal con brusquedad, con los ojos entrecerrados, tratando de penetrar la oscuridad y el humo, justo cuando un grupo de jinetes uniformados irrumpió en el claro iluminado por el incendio con la fuerza de una marea imparable. No eran campesinos con palos esta vez. Los uniformes azules y dorados brillaban bajo la luz del fuego, y al frente de ellos, con el rostro serio y una pistola en la mano, cabalgaba el capitán de la Guardia Provincial. «¡Alto! ¡Nadie se mueva o abrimos fuego!». La voz del capitán resonó con una autoridad indiscutible que congeló la escena, respaldada por 20 fusiles que apuntaron simultáneamente al pecho del comendador y sus secuaces sorprendidos. Junto al oficial, desmontó apresuradamente el doctor Eduardo, quien corrió hacia la casa en llamas, gritando el nombre de Madalena con una desesperación que le quebraba la voz, ignorando el peligro del fuego y del humo. Travasos, pálido como un muerto al ver que su impunidad intocable se desmoronaba frente a sus ojos, intentó balbucear una excusa incoherente, diciendo que estaban desalojando a una invasora peligrosa, pero el capitán no le dio tiempo ni aire. «Comendador Augusto Travasos, queda usted detenido por orden del Tribunal Superior de la provincia, acusado de fraude masivo, falsificación y tentativa de homicidio», declaró el oficial, mientras sus hombres desarmaban a los matones que, viendo la batalla perdida, se rendían tirando los machetes al suelo con cobardía. Dentro de la casa, Madalena ya casi había perdido la conciencia. Envuelta en un sopor dulce y peligroso, provocado por la falta de oxígeno, cuando sintió unos brazos fuertes que la levantaban del suelo y la arrastraban lejos del calor abrasador hacia la vida. Escuchó voces lejanas que parecían venir de debajo del agua. Sintió el golpe del aire fresco de la noche en su rostro y tosió violentamente, expulsando el humo negro de sus pulmones mientras su cuerpo convulsionaba buscando recuperar el aliento. Abrió los ojos rojos e hinchados y vio el rostro tiznado y preocupado del doctor Eduardo, quien la sostenía como si fuera una pieza de cristal valiosa, asegurándole una y otra vez que estaba a salvo, que todo había terminado. Detrás de él, vio borrosamente cómo los soldados formaban una cadena humana para sofocar el fuego con cubos de agua del río, luchando para salvar lo que quedaba de la estructura que había sido el epicentro de tanta codicia. La escena en el patio era la imagen viva de la justicia poética más pura. El comendador Travasos, el hombre que había gobernado el valle con puño de hierro y sin temor a Dios, estaba ahora de rodillas en el barro, con las manos atadas fuertemente a la espalda y la cabeza baja, despojado de su sombrero y de su dignidad. Los vecinos, que habían comenzado a salir de sus escondites en el bosque al ver llegar a la guardia, se agolpaban alrededor en un silencio respetuoso y aterrador, observando la caída del tirano con ojos que mezclaban incredulidad y un alivio profundo. No hubo gritos de linchamiento ni violencia por parte del pueblo. La sola visión del hombre poderoso, reducido a un criminal común, temblando ante la ley, era suficiente castigo por el momento, una confirmación de que la justicia, aunque tardía y coja, finalmente había llegado a ese rincón olvidado del mundo. ¡Mamá! El grito agudo y desgarrador rompió la tensión del momento, y Madalena vio a João y Clara correr hacia ella desde la linde del bosque, escapando del agarre protector de Sebastiana, que venía detrás cojeando más rápido de lo habitual. Los niños se lanzaron sobre ella con fuerza, abrazándola desesperadamente, llorando y tocando su rostro tiznado y sus brazos quemados para asegurarse de que era real, de que no era un fantasma más de la tapera. Madalena se dejó caer al suelo con ellos, enterrando la cara en el cabello sucio de sus hijos, sollozando no de tristeza, sino de esa liberación inmensa que viene después de haber mirado a la muerte a los ojos y haber sobrevivido para contarlo.
Sebastiana se acercó lentamente, se limpió una lágrima solitaria que corría por su mapa de arrugas y asintió hacia Madalena con una sonrisa de orgullo feroz y antiguo. «Te lo dije, niña», murmuró. «La tierra sabe quién la defiende de verdad». El amanecer llegó lento y perezoso sobre el valle, revelando las cicatrices crudas de la noche. La tapera estaba chamuscada y sin parte del techo. El patio estaba revuelto por los cascos de los caballos y el aire aún olía a humo húmedo y miedo disipado. Pero bajo esa luz nueva y dorada, algo había cambiado fundamentalmente en la atmósfera del lugar. Ya no se sentía como una ruina maldita o un lugar de muerte inminente, sino como un campo de batalla sagrado donde se había ganado la libertad. El doctor Eduardo se acercó a Madalena, que estaba sentada en el porche con una manta sobre los hombros, y le entregó un documento oficial sellado que había traído consigo desde la capital como un trofeo de guerra. «El juez ha ratificado todo, Madalena», dijo con voz suave y satisfecha. «El comendador será trasladado a la prisión de Ouro Preto hoy mismo, y estas tierras, todas estas tierras, desde el río hasta la carretera, son oficial e indisputablemente suyas». Madalena tomó el papel con manos temblorosas, pero no sintió la euforia vacía de la riqueza repentina, sino el peso de la responsabilidad y la paz profunda del deber cumplido hacia la memoria de Tobías y la familia asesinada de Damasceno. Se puso de pie con dificultad, dolorida pero entera, y miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a dorar las copas de los árboles, sus árboles, que ahora parecían saludarla con el viento de la mañana. Ya no era la viuda pobre que pedía caridad y bajaba la cabeza. Era la matriarca de una nueva era para el valle, forjada en fuego y resistencia. Miró a los vecinos que aún permanecían allí, esperando una palabra, una señal de su nueva patrona. Madalena alzó la mano, no para dar una orden, sino para invitarlos a acercarse. La guerra había terminado, pero la reconstrucción, la verdadera tarea de sanar la tierra y a su gente, apenas comenzaba. La reconstrucción de la tapera no fue obra de arquitectos contratados, sino un acto colectivo de sanación que involucró a cada mano callosa del valle, transformando la ruina en un símbolo de resistencia comunitaria. Durante las semanas siguientes, el sonido de los martillos golpeando la madera nueva y el rasgueo de las palas mezclando cemento reemplazaron a los susurros temerosos de antaño, creando una sinfonía de progreso que espantó definitivamente a los supuestos fantasmas del lugar. Los vecinos, liberados del yugo del comendador, trajeron piedras del río, vigas de roble y tejas de arcilla roja, no como un pago por la tierra que Madalena les había prometido ceder, sino como una ofrenda de gratitud hacia la mujer que había tenido el coraje de encender la mecha de su libertad. Madalena trabajaba hombro con ellos, con la piel bronceada por el sol y una sonrisa cansada pero genuina, viendo cómo su hogar renacía de las cenizas, más fuerte y digno que nunca, cimentado ya no sobre el miedo, sino sobre la solidaridad inquebrantable de quienes han compartido el mismo dolor. Con el paso de las estaciones, la tierra que todos decían que era mala, demostró ser tan fértil como la esperanza misma, respondiendo al cuidado de Madalena con cosechas que desbordaban los graneros y teñían el valle de verde y oro. El doctor Eduardo cumplió su palabra y regresó no solo con los títulos de propiedad definitivos, sino con un plan legal para parcelar las tierras periféricas y entregarlas a las familias que habían sido despojadas por trabazos décadas atrás. Fue una mañana histórica cuando Madalena, sentada en el porche de su nueva casa de piedra, firmó las escrituras que devolvían la dignidad a sus vecinos, rompiendo para siempre el ciclo de latifundio y miseria que había asfixiado a la región. No se guardó toda la fortuna para sí. Entendió, con esa sabiduría que solo da el sufrimiento, que la verdadera riqueza no está en acumular hectáreas vacías, sino en estar rodeada de una comunidad próspera y leal que nunca dejará que caigas de nuevo. La leyenda de la tapera maldita se desvaneció lentamente, reemplazada por la historia de la casa de la viuda de hierro, un lugar donde la puerta siempre estaba abierta,
para quien necesitara un plato de sopa o un consejo legal. El río verde, que antes rugía con amenazas de muerte y secretos ocultos, ahora cantaba una melodía de vida, alimentando los regadíos y sirviendo de espejo para los juegos de los niños que ya no temían acercarse a la orilla. Madalena a menudo se sentaba bajo el árbol torcido donde había encontrado el tesoro, no para vigilar, sino para agradecer a Tobías y a Marta Oliveira, cuyas tragedias personales habían sembrado la semilla de su propia redención. Había convertido un cementerio de ambiciones en un jardín de justicia, demostrando que el suelo no tiene memoria maligna, solo tiene la historia que nosotros decidimos escribir sobre él con nuestras acciones diarias. Juan y Clara crecieron con la espalda recta y la mirada limpia, lejos de la sombra de la humillación que había marcado la infancia de su madre, convirtiéndose en jóvenes que entendían el valor del trabajo y el peso de la palabra dada. Juan estudió agronomía en la capital, decidido a hacer que cada palmo de tierra produjera sin explotar a nadie, mientras que Clara mostró un talento natural para las letras y las leyes, inspirada por la figura del doctor Eduardo y la valentía de su madre. Ellos eran la verdadera herencia, el tesoro más valioso que Madalena había rescatado del barro. No el oro ni las escrituras, sino la posibilidad de un futuro donde sus hijos no tuvieran que bajar la cabeza ante ningún cacique, donde su apellido fuera sinónimo de respeto y no de lástima. Doña Sebastiana, la guardiana de la memoria del valle, vivió lo suficiente para ver el primer invierno pasar sin que nadie en la comunidad pasara frío ni hambre, sentada en su mecedora en el porche de Madalena como una reina emérita. Una tarde de otoño, con la tranquilidad de quien ha cumplido su misión en la tierra, cerró los ojos para siempre mientras escuchaba el viento mover las hojas de los árboles que ella había visto crecer desde que eran semillas. Su entierro fue el más concurrido que se recordaba en la provincia. No hubo llantos desgarradores, sino una celebración silenciosa de una vida que fue puente entre el pasado doloroso y el presente luminoso. Madalena la enterró cerca del río, bajo una cruz de madera simple, sabiendo que el espíritu de la anciana seguiría vigilando el valle, asegurándose de que la codicia nunca volviera a echar raíces en ese suelo sagrado. Años después, cuando el cabello de Madalena ya era completamente blanco y sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza de café, recibió una carta de la prisión de Ouro Preto. El comendador Augusto Travassos había muerto en su celda, solo y olvidado por la familia que tanto intentó enriquecer. Madalena no sintió alegría, ni tampoco pena, solo una indiferencia serena, la confirmación final de que el odio es un veneno que solo mata al que lo carga. Quemó la carta en el fogón de la cocina, viendo cómo el papel se convertía en ceniza negra y volaba por la chimenea, liberando el último vestigio de oscuridad que quedaba en su vida. Perdonar no significaba olvidar lo que él hizo, sino negarse a permitir que su recuerdo siguiera ocupando espacio en su casa y en su corazón, que ahora estaban llenos de cosas mucho más importantes. La casa se convirtió en el corazón palpitante de la región, un punto de referencia para viajeros y locales, donde se celebraban bodas, bautizos y reuniones comunitarias bajo el techo que Madalena había levantado. Se decía que el café en la casa de Madalena tenía un sabor especial, un gusto a victoria y a tierra mojada, y que quien se sentaba en su mesa salía con el alma más ligera. Ella nunca volvió a casarse. Su corazón pertenecía a la tierra y a la memoria de Vicente, y encontró en su independencia una plenitud que ninguna convención social podía ofrecerle. Se convirtió en la matriarca que el valle necesitaba, una figura de autoridad moral que resolvía disputas con una mirada y cuya aprobación valía más que cualquier sello notarial. En las noches de tormenta, cuando el viento aullaba como en aquella primera noche de terror, Madalena ya no sentía miedo. Encendía una vela en la ventana, no para espantar a los monstruos, sino para guiar a cualquier alma perdida que pudiera estar buscando refugio en la oscuridad. El sonido del clic, clic, clic que una vez la aterrorizó, ahora era solo un recuerdo lejano, una anécdota que contaba a sus nietos frente al fuego para enseñarles que los monstruos a menudo
son solo sombras proyectadas por nuestra propia ignorancia o por la maldad de hombres pequeños. Les enseñó que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de cavar hondo cuando todos te dicen que huyas, de buscar la verdad aunque esté enterrada bajo capas de mentiras y años de silencio. El final de la vida de Madalena fue tan apacible como turbulento. Había sido su comienzo en aquel lugar. Se fue apagando suavemente, como una vela que ha ardido intensamente hasta consumir toda la cera, rodeada del amor de 3 generaciones. Dejó estipulado en su testamento que la casa nunca podría ser vendida, que debía permanecer siempre como un patrimonio de la familia y un refugio para la comunidad, asegurando que su lucha perdurara más allá de su existencia física. Cuando cerró los ojos por última vez, dicen que una brisa suave recorrió todo el valle, haciendo bailar las copas de los árboles y trayendo consigo el aroma dulce de la tierra roja después de la lluvia, como si la propia naturaleza estuviera despidiéndose de su guardiana más fiel. Hoy, si pasas por São Miguel do Cerrado, todavía puedes ver la casa de piedra en la colina, orgullosa y eterna, desafiando al tiempo. Ya no es una tapera que nadie quiere. Es un monumento a la resiliencia humana, un recordatorio físico de que incluso en el lugar más olvidado y despreciado puede florecer un jardín si se riega con coraje y dignidad. La historia de Madalena nos enseña que las herencias más valiosas no son las que se guardan en bancos, sino las que se construyen con carácter, y que a veces el lugar del que todos huyen es exactamente donde el destino nos está esperando para entregarnos las llaves de nuestra propia libertad. ¿Y tú? ¿Has escuchado una historia parecida a esta donde vives? Cuéntame aquí en los comentarios.